Una de las partes más difíciles del examen CIELE para los estudiantes es la parte oral. Y si quieres mejorar tu nota aquí, hay algunas cosas que puedes hacer. Algunos estudiantes creen que el examen se mide en qué tan rápido hablas, pero la verdad es que el CIELE mide tu capacidad de organizar ideas. Muchos estudiantes fallan porque no tienen una estructura. Y hoy vamos a aprender cómo transformar una respuesta que suena de manual a una respuesta que suena natural, fluida y hasta de un nivel C1. Así que, si te interesa, quédate en este video. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como ya sabes, en este canal te enseñamos el español real. El español que utilizamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o quizás estás aprendiendo un poco más sobre este hermoso idioma. Y como te mencioné, hoy vamos a trabajar un poco en esta habilidad específica del examen CIELE, que es la expresión oral. Así que, empecemos. A ver, vamos a iniciar con un grave error que es el sí o no. Si quieres mejorar tu español de verdad para el examen, utilizar sí y no son cosas que podrías evitar. Empezar tus respuestas con un simple sí o no. Te pongo un ejemplo. Imagina que en el examen te preguntan, ¿crees que los robots reemplazarán a los humanos en el futuro? Si tu primera palabra es sí, puede que no sea la mejor estrategia, porque el CIELE no es una charla casual de amigos, es una prueba de tu capacidad lingüística. Y empezar de una forma tan directa puede hacerte sonar un poco básico y te quita un poco de fluidez. Así que una alternativa que podrías utilizar es contextualizar. Esto en lugar de ir directo a las respuestas. A ver, ¿qué significa esto? Significa preparar el terreno antes de dar tu opinión. A ver, veamos este ejemplo. Vamos a analizarlo palabra por palabra. Si te preguntan lo mismo sobre los robots, puedes responder algo así. Es una pregunta bastante interesante y de hecho es un debate muy actual en nuestra sociedad de hoy en día. Desde mi perspectiva, y continúas argumentando tu respuesta. Pero ¿pudiste notar qué pasó aquí? En lugar de solo decir sí y responder, utilizamos palabras como debate actual, desde mi perspectiva. Y esto en la cabeza del examinador es como, mira, tiene un nivel avanzado. Otra técnica que puede ayudarte son los 5 segundos de oro. Entonces, mientras dices esta frase introductoria que ya tienes memorizada, tu cerebro tiene tiempo para organizar qué ideas vas a decir después. Es un examen donde tienes poco tiempo para preparar, así que estos segundos son la diferencia entre quedarte callado o hablar con seguridad. Es una buena estrategia de ganar o ganar. Luego, otra cosa que podrías evitar es el no sé. Grave error. Hay que sacar el no sé de nuestras respuestas. Y a esto le sumamos también el silencio. El silencio es tu mayor enemigo en tu examen de expresión oral. En el CIELE, si dejas de hablar por 3 o 4 segundos, un poco más, el sistema o el examinador va a pensar que no tienes el vocabulario suficiente. Así que
un silencio largo quizá pueda afectar tu nota final. ¿Pero por qué? Porque si te preguntan algo difícil o si olvidas una palabra específica, muchos estudiantes entran en pánico y simplemente dicen, no sé. Hay que intentar no hacer esto. Podemos sustituir el no sé por, le vamos a llamar, un hábito de supervivencia. Entonces, lo primero que necesitas en estas situaciones es ganar tiempo, sutilmente, que no se note. Si te preguntan algo muy específico y no tienes esta información, no tienes este dato, puedes decir algo como esto. Para ser honesta, no tengo mucha información sobre este dato en este momento, pero lo que sí puedo decirte es que, y continúas argumentando. Puedes notar qué hicimos acá. Has admitido que no sabes un detalle técnico, pero mantuviste tu flujo del habla. No te quedaste callado y no dijiste simplemente, no sé. Ser honesto, decir que no tienes conocimiento en lugar de responder cualquier otra cosa, demuestra que sabes manejar situaciones de comunicación más avanzadas. Y eso, para un examen de idiomas, es excelente. Y otra acción que yo agregaría aquí es el arte del parafraseo. Este es otro hábito de supervivencia. ¿Cómo funciona esto? Digamos que quieres hablar de la contaminación, pero por los nervios se te bloquea esta palabra de tu mente. Puede pasar. Entonces, no pierdas tiempo, no te detengas en tratar de recordar, de buscarla en tu cabeza. Aquí puedes usar un monólogo interno, como lo que vimos antes. Describir un concepto. Puedes decir, ese impacto negativo y sucio que las grandes fábricas dejan en el aire y el medio ambiente. A eso mismo nos referimos con la contaminación, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando haces esto, estás demostrando al cielo que tienes recursos lingüísticos y aparte, confianza, que si no conoces la palabra, buscas la forma de expresarla igual. Este examen no te va a castigar por olvidarte la palabra, pero sí va a tomar en cuenta si es que no sabes explicarte o no puedes encontrar la forma de expresar tus ideas. Si sabes expresarte sin rodeos, la verdad que demuestra un nivel más avanzado del idioma también. Ahora quiero que lo intenten ustedes. Imaginen que están en medio del examen CIELE y se olvidan la palabra biblioteca. ¿Cómo la describirían usando el parafraseo? Pueden escribir en los comentarios. Por ejemplo, yo diría, este lugar donde hay muchos libros y puedes rentar o alquilar alguno. No sé. Pónganse creativos. Así que dejen en los comentarios qué dirían sobre la biblioteca. Ahora veremos otras técnicas que puedes utilizar en la expresión oral durante el examen CIELE. Pero recuerda que también necesitas una base sólida. Cuando sabes más sobre gramática y sus reglas, va a ser mucho más fácil aplicarlas a estas distintas habilidades como la escritura, la lectura, la expresión oral y la audición. Y para eso tenemos algo especial para ti. Puedes suscribirte y ser un miembro exclusivo de la comunidad de Burbuja del Español. Al acceder a esta membresía, vas a poder utilizar material original y enfocado en la gramática. Tenemos una plataforma con contenido organizado por niveles, con todo el contenido necesario para que no
busques otros cursos de gramática. Así que aprovecha y practica con nosotros. Puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com, ir a la sección de las membresías y ser parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, veamos otros trucos que te pueden servir para tu examen CIELE en la parte de expresión oral. Muy bien, ahora veamos una de mis partes favoritas. Vamos a ver esta diferencia entre aprobar de una manera justa a tener una nota resaltante, brillante. Este es un tema clásico en los exámenes de expresión oral. Una de las preguntas básicas pueden ser: ¿es mejor vivir en la ciudad o en el campo? Primero te voy a mostrar un pequeño ejemplo de un tipo de respuesta. Yo diría: vivir en el campo me gusta mucho porque es tranquilo. En la ciudad hay mucho tráfico y ruido. Por eso prefiero el campo. ¿Qué sucede con esta respuesta? No tiene errores, pero es un poco plana. Si usas conectores básicos como por qué, por eso y un vocabulario de nivel primaria, por ejemplo, no hay problema, pero no hay matices, no hay colores en tu lenguaje. Entonces, vamos a tratar de aumentar un poco, ser un poco más sofisticados, obviamente de acuerdo al nivel al que estés aplicando. Entonces, una mejora para esta respuesta sería: si bien es cierto que la ciudad ofrece muchas más oportunidades laborales, personalmente tengo una debilidad por la naturaleza y un entorno más rural. No obstante, no debemos ignorar que vivir lejos de las zonas urbanas puede crear cierto aislamiento. En definitiva, creo que es una cuestión de gustos y prioridades personales. Muy bien, estamos mucho más sofisticados. Pero, ¿por qué crees que esto suena mejor? ¿Crees que hay una gran diferencia? Bueno, primero, no empezamos con yo creo, sino utilizamos otra expresión. Si bien es cierto que no es tan común, pero te podría servir mucho en el examen. Esta es una estructura concesiva y muy avanzada. También, en lugar de decir me gusta mucho, hemos reemplazado por tengo una debilidad. Así usamos vocabulario preciso. También usamos palabras como urbano cuando pudimos decir la ciudad. Pero esto para mejorar un poco. Y justamente es lo que el algoritmo CIELE y los examinadores buscan: variedad, precisión, conectores colocados correctamente para que unan tus ideas de forma lógica. Y el último error crítico que debes evitar es tener un final abrupto, cortante. He visto muchos estudiantes que dan una respuesta increíble y de repente al final cae el argumento. Es como callados y ya está. No hagas esto. Deja una sensación de que está incompleto y esto podría afectar a tu nota final. Aquí lo que yo te recomiendo es cerrar tu argumento con una frase de resumen, lo que podemos llamar una conclusión redonda. Estamos cerrando la idea y esto le puede mostrar al examinador que has terminado tu argumento y que realmente tienes control y conocimiento de lo que estás diciendo. No es simplemente algo aprendido lineal. Para esto puedes usar frases sencillas como en resumen, aunque ambas opciones tienen sus ventajas, considero que bla bla bla. O también, para finalizar, creo que es un tema bla bla bla. O pero esta es mi postura
al respecto. Entonces, varias opciones que puedes utilizar y redondear tu idea. Esto le da un cierre más profesional, más estructurado, que es lo que más o menos se pide en los estándares internacionales, o en este caso en el CIELE. Te hace sonar como una persona que sabe organizar sus ideas. Y estos han sido algunos de los tips y consejos que tengo para ti para que puedas considerar en tu prueba oral. Pero no te vas de este video sin una tarea. Vamos a ver cuál es tu tarea de esta semana. No quiero olvidarme, antes de decirte la tarea, que también puedes practicar expresión oral con un profe hispanohablante. ¿Dónde? Con nosotros, en Burbuja del Español. Tenemos clases online personalizadas. Nuestros profes están capacitados para prepararte para exámenes como este. Y es muy fácil, solo tienes que ingresar a nuestra página, ir a la sección clases online y agendar tu lección. Tú eliges cuándo, cómo, en qué dispositivo. La verdad, las opciones son muy flexibles, así que no tienes excusa para practicar tu español. Y por qué no, con un profe que hable el español. Así que ya lo sabes, te esperamos en las clases. Y ahora sí, la tarea. Lo que vas a hacer es agarrar tu móvil, ahora mismo, tu teléfono celular, y vas a grabar una nota de voz respondiendo a esta pregunta. Te la dejo aquí. ¿Crees que viajar ayuda a abrir la mente? Pero tienes que cumplir algunos requisitos. Vas a tener que usar al menos una vez, no obstante, y empezar con un gancho. Por ejemplo, desde mi punto de vista, y continúas. Escúchate después de grabar, analiza tu voz. ¿Suenas como un principiante que traduce palabras o como alguien que domina el idioma? Después de grabar, también puedes escribir tu respuesta en los comentarios. Así te podemos ayudar y que puedas mejorar tu discurso. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de este video y ya saben que si les ha gustado pueden dejarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos. No olviden también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También les invito a pasar por todas nuestras redes sociales donde subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visiten nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya saben, para clases online, la membresía, también tenemos una newsletter con mucho material y contenido variado de español para todos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.